Contacto espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos a todos nuestros radioescuchas de Contacto Espiritual, y en el programa de hoy vamos a reflexionar un hermoso himno que aparece en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 9 al 20, una reflexión también del Padre Molina, que es un himno cristológico, donde también nos dan unas enseñanzas hermosas para que nosotros también nos entreguemos plenamente a este Dios manifestado en Jesús, Cristo Jesús, la revelación del Padre a nosotros. Voy a leer el himno y después vamos a hacer una pequeña reflexión. Dice así el texto: nosotros, está hablando Pablo, no cesamos de pedir que alcancéis el pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Su voluntad es la voluntad de Dios. Dando gracias al Padre, que nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, la remisión de los pecados, el cual es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y sobre la tierra, tanto las visibles como las invisibles. Todas las cosas han sido creadas por medio de él. Y él es antes que todas las cosas. Y todos tienen en él su consistencia. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio para que obtenga la primacía en todas las cosas, porque en él tuvo a bien Dios que morase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, haciendo las paces mediante la sangre de él, de su cruz, por medio de él, así las que están sobre la tierra como las que hay en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tenemos en este grandioso himno las piedras angulares de la cristología paulina. Para San Pablo, Jesucristo es el Kyrios. Kyrios es una palabra griega que significa Señor, el Señor, el Señor. Por eso, cuando nosotros vamos a la Santa Misa,
una de las primeras cosas que hacemos para acercarnos debidamente, para adorar a Dios en el culto de la misa, es que le pedimos perdón. Entonces una de las fórmulas de pedir perdón es que le decimos: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Y en latín se dice Kyrie eleison. No, perdón, en latín. En griego se dice Kyrie eleison. Señor, ten piedad. ¿Sí? Christi eleison. Kyrie eleison, Christi eleison. ¿Ve? Cristo, ten piedad. Jesucristo, el Kyrios, el Señor, el hombre Dios, Rey, ¿ve? Imagen de Dios, creador y conservador del universo, y en cuanto hombre, depositario de la plenitud de la divinidad. ¿Ve? Todas estas cosas aparecen en este hermoso himno de que, bueno, lo pone en boca del apóstol San Pablo, ¿no? En esta carta a los colosenses, pero posiblemente es un himno que ya más o menos es conocido en esas comunidades cristianas, pero que va recogiendo toda esta doctrina, toda esta enseñanza del apóstol San Pablo a esas primeras comunidades. ¿Sí? Tenemos en estos versículos la gran cristología de San Pablo sobre la persona de Jesucristo y su relación con Dios Padre, con la creación y con la redención. ¿Sí? La persona de Jesucristo, que ya sabemos que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, su relación con Dios Padre, que es la primera persona de la Santísima Trinidad, su relación con la creación, ¿sí? Y su relación también con el misterio de la redención. Tenemos en esta perícopa las piedras angulares de la cristología paulina. Es un grandioso himno al hombre Dios que nació en una cueva inhóspita y murió en una cruz ignominiosa y resucitó al tercer día. Que es básicamente la trayectoria de este Hijo de Dios, de este Salvador que recorrió aquí en la tierra, ¿no? Jesucristo es, como Dios, el creador de todos los ángeles. Como hombre, el jefe de todos los poderes celestiales, con un dominio y supremacía absoluta sobre ellos. Todo está dirigido a Jesucristo como culmen de la perfección. Jesús es el fin de la creación. Todo esto según este himno. La creación le está plenamente sometida. Todo el universo creado está dirigido hacia Él
y Él es su corona. El centro de la unidad universal. Jesús es el fin inmediato de la creación. Jesucristo es el centro de cohesión que le da unidad a todo y armonía de la creación, ya que en Él se realizan todas las cosas, todas las criaturas se realizan. Llegan a su desarrollo. Ya que en Él se realizan, hacia Él tienden y por medio de Él conservan su existencia en sus propiedades, en su duración, todas las cosas. En Jesucristo y por medio de Jesucristo actúa el Dios uno trino. Ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es uno, pero a la misma vez es trino. Creador, Salvador, esto es, el Dios de la historia de la salvación, Dios Padre, es el fin supremo mediato de la creación. Como Jesucristo es el comienzo de todas las cosas, es también su fin. Como ellas existen por medio de Él, existen también para Él, para obedecerlo, para servirlo, para amarlo y para glorificarlo. Dejar de vivir en Él y para Él es entregarse a la muerte eterna. ¿Ve? Fíjense en la relación que tiene. ¿Ve? Yo me desconecto de Dios y dejo de servir a Dios en Jesús y voy descaminado. Vamos a hacer una pequeña pausa para seguir reflexionando en este hermoso himno. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos
Continuamos con esta reflexión de este hermoso himno de la carta a los Colosenses, donde se pone a Jesús como cabeza y cabeza, fin y primacía en todo. La razón última de la supremacía de Cristo es la encarnación. Ya sabemos que el misterio de la encarnación es ese misterio del Dios hecho hombre para salvarnos. La encarnación y la resurrección pasando por la crucifixión expiatoria. Y esto porque es la obra de la complacencia del Padre y la obra de la ejecución del Hijo por la obediencia al Padre. O sea, en otras palabras, la realización del proyecto eterno salvador de la divina benevolencia del Padre por medio de la obediencia filial del Hijo encarnado. Es muy hermoso porque es el camino que Dios ha querido que su Hijo recorra, y el Hijo recorre por obediencia al Padre para traernos todos los bienes de la salvación. Ya desde aquí, y que culmina en ponernos, en hacernos participar de la divinidad. Jesucristo, porque se anonadó a sí mismo. Ahora estamos citando también otro himno de la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 7 al 11. Jesucristo, porque se anonadó a sí mismo tomando la forma de esclavo y se abatió a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, a su vez, Dios lo exaltó sobremanera y le dio el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los seres celestiales, de los terrenales y de los infernales, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí, en este himno, que es de la carta a los Filipenses, también aquí aparece el tema de Jesús como el Señor, y llega a ser Señor a través de la humillación, del abatimiento, del camino de la obediencia, de la humildad al Padre, ¿no? Explicando un poquito por qué esa trayectoria. El pecado causó un corte fatal en nuestras relaciones con Dios. Rompió las relaciones adecuadas, correctas del hombre con Dios. El equilibrio de la creación, roto por el pecado, queda restablecido gracias a la sangre derramada de Jesucristo, con lo que toda la creación puede dirigirse hacia Cristo, ordenada y armónicamente como centro de unidad y mediante Cristo al Padre. Ahora que estamos hablamos mucho de la ecología, que la ecología no es otra cosa sino
ese ambiente adecuado entre los seres vivos, y entre esos seres vivos y el ambiente adecuado, conveniente para que puedan desarrollarse, para que puedan realizarse. Entonces, por decirlo así, este himno nos está manifestando, indicando el camino que Dios ha querido realizar para que nosotros encontráramos el equilibrio, la ecología adecuada para volver a Dios, estar con Dios. Es muy lindo, es hermoso. Y fíjense en cómo aquí no solamente Dios reconcilia al hombre, sino también reconcilia toda la creación a través del hombre y por medio de Jesucristo para devolverla al Padre, para devolverla a Dios. No tenemos que juzgar el universo creado de su ser, de su actuar, según el valor y el destino que le dio Dios antes del pecado. Al regenerarlo en Jesucristo. Es lo que dice San Pablo. Así que nosotros, desde ahora, desde el momento en que conocí la grandiosa y gigantesca obra de la encarnación y de la resurrección, pasando por la afrentosa crucifixión, a nadie conocemos según la carne. Y si conocimos a Cristo según la carne, ahora, empero, ya no la conocemos más así. De modo que si uno está en Cristo, según la carne, ahora, empero, ya no lo conocemos más así. De modo que si uno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo pasó. He aquí que se ha hecho nuevo. ¿Ve? Lo viejo pasó, se ha hecho nuevo. Y todo procede del Dios, quien nos reconcilió consigo por mediación de Cristo, y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación, como que Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo. Todo esto aparece en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 5, versículo 16. En este himno, o sea, está todo relacionado. ¿Por qué? Porque San Pablo sigue la misma doctrina, la misma enseñanza. Nosotros todos hemos sido reconciliados a través de Jesús, con su sufrimiento, su pasión, muerte y resurrección. Hemos sido reconciliados a Dios, pero también no solamente nosotros, sino también toda la creación. Toda la creación. Precisamente a través de el hombre reconciliado. Reconciliado con Dios a través de Jesús. Está todo unido. Todo unido. Jesús es el que nos ha conseguido esa gracia de la reconciliación y precisamente nos la administra a través de su iglesia, de sus sacramentos. Cuando nosotros estamos unidos con Dios por medio de la oración, por medio de los sacramentos, principalmente el sacramento de la Eucaristía,
entonces nosotros vamos caminando junto con toda la creación, porque nosotros somos seres que estamos continuamente en relación no solamente con Dios y con los hermanos, sino también con la creación. Si lo hacemos de una manera correcta, según Dios, entonces nosotros estamos llevando toda la creación a la reconciliación con Dios, a que toda la creación por medio de nosotros dé gloria a Dios. Dé gloria a Dios, sometiéndose y reconociéndolo como nuestra cabeza. Así es que fíjense en qué cosa más hermosa, más linda en este hermoso himno del apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses. Que el Señor nos conceda vivir con mucha intensidad este señorío de Dios en nuestra alma y también en nuestra vida, para llevar también a nuestros hermanos a Dios en Jesús. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.